Presidenta de Bancos, Ruth Arregui. Se otorga el uso de la palabra al legislador Pedro Velasco. Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos colegas asambleístas. Voy a referirme exclusivamente a aspectos de carácter constitucional y legal que tienen que ver con el juicio político que hoy nos convoca a los asambleístas y al país. Para ello quiero referirme, señora presidenta, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El capítulo 8 habla precisamente de lo que es la fiscalización y control político y su artículo 74 establece la facultad de las y los asambleístas, de las comisiones permanentes y del Pleno de la Asamblea para ejercer la fiscalización y control político. Y la sección tercera, que es importante que nosotros la tomemos muy en cuenta, habla del enjuiciamiento político y se refiere a qué funcionarios y funcionarias pueden ser sometidos a proceso de juicio político. Indudablemente, el artículo 131 de la Constitución de la República establece, entre otros, a los superintendentes y, en este caso, a quien funge como superintendente de bancos. Pero es importante, distinguidos colegas asambleístas, señora presidenta, de que observemos lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en los procedimientos de juicio político. Y para ello es importante que cuando se inicia una labor de fiscalización y control político, tiene que enmarcarse en el respeto a la Constitución y a la ley y no puede vulnerarse los derechos absolutamente de nadie, de quien ejerce la fiscalización y control político y de quien está sometida a un juicio político, en este caso la superintendente de bancos. Señora presidenta, quiero solicitar que por su intermedio, a través de Secretaría, autorice la lectura del inciso segundo del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. Señor secretario, proceda. Señora presidenta, en cumplimiento de lo requerido, doy lectura del inciso segundo del artículo 83 referente a la convocatoria e inclusión en el orden del día. En caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B de los numerales 1 y 2 de este artículo, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. Hasta ahí el inciso correspondiente, señora presidenta. Muchas gracias. Y para que quede constancia, porque a veces parece que no se escucha muy bien la lectura de los artículos que se solicita, este inciso es importante, distinguidos colegas asambleístas, que lo tomemos muy en cuenta, porque se puede dejar sentado un precedente nefasto en el procedimiento parlamentario y en lo que debe hacer la Asamblea y los asambleístas, respetando la Constitución y las leyes que rigen a nuestro país. Se habla de que se tiene el plazo improrrogable de 5 días desde que se resolvió el juicio político. Que certifique, señora presidenta, por secretaría, qué fecha se resolvió el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Proceda, señor secretario. Señora presidenta, cumplo con informar que por la aprobación de la moción presentada por la asambleísta Pereira en sesión del día martes 15 de febrero de 2022, se resolvió el enjuiciamiento político a la superintendenta de bancos, Magíster Ruth Arregui Solano. Si tomamos en cuenta, señora presidenta y colegas asambleístas, la certificación que acaba de mencionar el señor secretario, con fecha 15 de febrero,
5 días, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la escuela, significa hasta el día 20. Es decir, que el día domingo 20 de febrero debíamos estar tratando como máximo este tema, porque así nos dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Plazo de 5 días. Si se pretende hacer una interpretación, aquí van a decir no, que se incluía en el orden del día para que después se convoque. Aquí nos dice taxativamente, es mandatorio, se incluirá. Y esto nos obliga a todos a respetar la ley. Es importante que tomemos en cuenta, colegas asambleístas, lo que dispone el artículo 76 de la Constitución de la República, en donde manifiesta que se debe asegurar a todas las personas, tanto quienes ejercen autoridad judicial o administrativa, se debe garantizar el debido proceso, que eso es importante. Y el numeral 3 precisamente habla también que solo se podrá juzgar a una persona por un juez o autoridad competente con observancia del trámite previsto para cada procedimiento. He pedido que se revise, se lea las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece el procedimiento, y aquí nos indica cómo debemos proceder. No quisiera, durante mi paso por la Asamblea Nacional, dejar sentado precedentes que a futuro pueden acarrear consecuencias para cada uno de nosotros. A mí me han enseñado a respetar la Constitución y la ley y hacerla respetar. Por lo tanto, señora Presidenta, este análisis y reflexión jurídica es para que aquí, con la madurez que estamos teniendo siempre los asambleístas que queremos hacer las cosas bien, que se analice no desde lo político, sino desde la vigencia de las normas constitucionales y legales. La superintendenta de bancos, cuando iniciaba su argumentación de defensa, que está garantizada por el debido proceso, de introducción mencionaba esto y hacía énfasis en la lectura del artículo 83, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y argumentaba precisamente normas del Código Civil que no admiten siquiera una interpretación extensiva, sino que tiene que respetarse de acuerdo al tenor literal de la ley. Esto dejo constancia, señora Presidenta, porque está abierto, con la misma madurez de todos, a analizar los temas de carácter legal y constitucional, y la decisión está en manos del Pleno de la Asamblea. Pero vuelvo a insistir, es mi obligación dejar constancia de los procedimientos para que a futuro no tengamos nosotros las consecuencias que acarrear al margen de un procedimiento que está debidamente reglado y normado en nuestra propia ley de la Función Legislativa. Muchas gracias, señora Presidenta y colegas asambleístas.